concentra un poquitín todo lo que van a ver a lo largo del curso y se centraliza. Entonces voy a intentar dar una pincelada de todos estos temas para que sepan exactamente en qué consiste una auditoría, ¿vale? No solo una parte, sino lo que consiste una auditoría energética e hídrica. Pues bien, contextualizando rápidamente, quería decirle aquí cuatro ideas básicas. En primer lugar, que si hablamos de eficiencia energética, lo primero que tienen que tener claro si encargan una auditoría en su explotación es que tienen que medir la eficiencia energética de las bombas, ¿vale? Es muy habitual ver estudios de eficiencia energética y en ningún momento, como ha dicho José Manuel, se sabe si esa bomba, ese equipo de bombeo tiene un 47% de rendimiento, un 70%, un 24%. Eso hay que saber cómo estamos, ¿vale? Y hay que medirlo in situ. Ahora veremos unos ejemplos y unas fotografías y qué equipos son necesarios para ello. Luego es muy importante, y en el proyecto FIRREN estamos haciendo mucho hincapié en que el tema energético está relacionado con el tema hídrico, ¿vale? Obviamente, ahorrar agua supone ahorrar energía. Y esto es muy importante, hay vasos comunicantes, ¿eh? Estos dos aspectos son muy relevantes porque siempre estamos focalizados en el tema energético y en el agua o a la inversa, ¿eh? Y los dos temas son muy importantes. Y hay que producir alimentos, ¿vale? Esto al final es para producir alimentos. Esto va de hacer alimentos para que la gente se los coma. Parece una tontería, pero también parece que a veces el regadío, que tiene tan mala prensa últimamente, ¿verdad? Estamos consumiendo agua porque sí y no. Al final los alimentos... Si estamos aquí muchos de nosotros, ¿verdad? Y ojalá todo el mundo pudiese comer, es para eso, ¿eh? Producir agua, utilizar agua y energía para que la gente, para alimentarla. Es una responsabilidad que ustedes tienen muy grande con la humanidad en general. Y luego, el tema energético, ¿por qué las auditorías energéticas? Porque vimos que los agricultores contrataban a gente para revisar su explotación, pero si hay, ahora veremos unos 15 bloques para actuar, según a la persona con la que contactara, pues se veía parcialmente un aspecto, 2, 3, pero no se veía la totalidad de la explotación, ¿no? Y al final, si no se ve la totalidad de la explotación con una mirada integral, generalmente no se mejora el problema, no se resuelve el problema que tienen ustedes en la explotación. Entonces, aquí lo que hemos hecho es, oye, igual que cuando uno va, porque está hospitalizado, lo que sea, los médicos lo tienen muy claro, los protocolos de actuación, 1, 2, 3, 4, pues igual en una explotación. ¿Qué hay que hacer cuando se entra en una explotación a auditarla energéticamente e hídricamente? Y hay que pasar por unos puntos sí o sí, al margen de que cada explotación tiene sus singularidades, ¿no? Entonces, hemos hecho esa estandarización de qué es lo que hay que hacer en una explotación. Se ha hecho una auditoría de diagnóstico en el 2021 de esos 4 demostradores que comentaba José Manuel. En el año 2022, que ha sido el año 2, se han verificado esas mejoras y ya estamos en el punto del año 3, donde está haciendo el seguimiento y esto, pues bueno, en los primeros años se hace lo gordo, pero luego hay que ir pendiente, pues porque cambia la contratación, porque cambian las necesidades, los cultivos, cualquier aspecto, ¿no? Ya la revisión rutinaria. Aquí tenemos la web del proyecto FIRREN, firren.org. Les invito a que de vez en cuando echen un vistazo, porque hay formación como esta, talleres, material que se cuelga ahí de interés. El cartel del proyecto, aunque ya lo ha comentado José Manuel, quiénes son los socios y demás. Y ya pasamos al grueso, que son las auditorías energéticas. Quiero que tengan clara los distintos puntos, ¿eh? En primer lugar, el apartado, ¿no? El contexto, ¿eh? ¿Qué contexto se mueve esto? Si esa auditoría es para pedir alguna subvención, si no lo es, si es para hacer alguna inversión particular, ¿en qué contexto está esa auditoría? Los datos generales de la explotación los vamos a revisar porque son bastantes. Describir la explotación, ese inventario que comentaba José Manuel, tuberías, bombeos, transformadores. Ya ven que para hacer una explotación hay más elementos de lo que a priori pueda parecer. ¿Qué consumos tenemos de energía, sea eléctrica, sea de gasóleo o sea fotovoltaica? Porque muchas veces en una explotación hay varias fuentes, o empezamos con gasóleo y electricidad y vamos migrando a la fotovoltaica poco a poco, o hacemos inversiones y vemos cómo tienen que ir reduciéndose esos consumos. Luego ya vamos a ir al punto 7 y 8, que son para mí los más importantes y es lo que adolecen todos los estudios en las explotaciones, y es, primero, medir la eficiencia energética de los bombeos, el punto 7, y el punto 8 es la eficiencia de suministro energético, es decir, cómo se utiliza la energía una vez que sale de las bombas, cómo se utiliza dentro de las conducciones del material de riego, porque muchas veces se pierde muchísima energía en las conducciones, en el material de riego que se utiliza, ¿vale? Por tanto, hay que echarle un vistazo muy serio a esos equipos de bombeo y a cómo se utiliza la energía dentro de la explotación. Una vez realizado eso, hay que sacar unos indicadores, que ahí es donde se empieza ya todo este lío que hemos hecho hasta el punto 9 es para eso. Al final, ver lo que cuesta en energía, en agua, en cada uno de
de las zonas de cultivo que tenemos, que le va a dar una visión muy importante de qué cultivar, cómo rotar los cultivos y dónde están las fuentes de ahorro. Se tienen que familiarizar. Y una vez que llegamos ya al punto 10 vemos cómo estamos. Ahora veremos que hay una calificación energética e hídrica desde la A, que es lo más óptimo, al E, que es el escalón más bajo. Entonces hay que ver, oye, ¿ustedes saben si en su explotación en qué nivel están? Pues deberían saberlo, ¿vale? Deberían saber si estamos en el tipo B, C, D, y a partir de ahí vemos si podemos subir o no y en qué aspectos, ¿vale? En el punto 11 ya es qué podemos hacer en las instalaciones, en las explotaciones, que sepan las posibles mejoras que hay, y luego pondré algunos ejemplos de los más característicos que nos parecen más relevantes para que cuando vayan a su explotación próximamente lo tengan ahí en mente y sean muy mal pensados, porque esto al final es de ser mal pensado. Cuanto mal pensado, oye, puede ser que el agua esté a 70, pues no sé, hay que medir lo que dice José. Puede ser que la boquilla piensa mal porque seguramente por ahí hay un potencial de ahorro muy grande. Y por último ya las conclusiones que hay que siempre decir, ver hasta dónde se puede llegar y demás. Pues mire, pasamos rápidamente la parte de descripción. Oye, polígono, parcela, ubicación, una cosa muy sencilla, pero hay que saberlo dónde está la zona regable. Hay que saber cada zona regable qué cultivo ha tenido ese año o va a tener, qué sistema de riego, es un cañón enrollable, es goteo, es un pivot, qué presión se le está aplicando, qué volumen se le ha aplicado a cada zona de agua, qué kilos hemos sacado, toneladas de esa producción. Insisto, se le echa agua para sacar unos kilos de lo que sea, de remolacha, de aceituna, de cebada, y al final los rendimientos por hectárea que nos servirán de partida para calcular esos indicadores adicionales que más adelante veremos, ¿vale? Luego también qué boquillas tenemos, qué material de riego, un ejemplo de cobertura, de pivot, describir muy bien cómo está esa topografía. Aquí lo vemos, las cotas, ya sabemos los cultivos, la producción, la superficie, dónde están, y aquí ya, oye, la cota máxima, la mínima, ver la pendiente. Fíjense aquí en el ejemplo que les pongo de la cebada. Aquí hay un desnivel de casi 12 metros, viene muy al hilo que ha puesto José Manuel en el vídeo, de esa labor, que parece una tontería, pero puede mejorar mucho la uniformidad del riego, las producciones, la calidad de las cosechas, y es muy importante. Seguimos con el inventario. Aquí vemos esa misma tablita que les enseñé anteriormente. Se ve dónde están exactamente esas cotas, las máximas y las mínimas, para manejar los suelos, para elegir bien las boquillas y tenerlo presente. Seguimos. ¿Qué agua tiene esa explotación? A veces es un pozo, pero hay veces que hay varios pozos, hay una captación de un río, ambas, y hay que saber muy bien dónde se capta el agua, qué niveles, si son pozos. Muy importante, cuánto se saca de cada pozo. Obviamente para eso hay que tener equipos de medida, aunque sea un contador en el brocal o en las captaciones de los pozos y demás. Si hay balsas de almacenamiento, en algunos sitios hay balsas de almacenamiento o depósitos intermedios, para saber qué riñón tenemos de agua, si tenemos que almacenar para poder trabajar por el día, por la noche y optimizar los bombeos. Este es un ejemplo de ya empezar a inventariar las conducciones, por dónde van las tuberías, que parece obvio pero muchas veces no se sabe, de qué materiales son, de qué diámetros son, y tener claras las longitudes, diámetros, espesores. Ahora vamos a ver un ejemplo de qué impacto tiene todo esto de la red de riego. Filtrado, lo ha comentado también José Manuel. Muchas veces no se le presta atención, pero se pierde mucha energía en el filtrado. Algunos de ustedes que tienen también algún cultivo leñoso, algún herbáceo que filtran el agua. Y ya un detalle muy concreto de cada bomba, con su motor, su cable, qué características tiene, edad, potencia, marca, modelo, diámetros. Esto es un pozo anteriormente y ahora un equipo en superficie, igual, si hay grupos en paralelo, en serie, cómo están funcionando. Y ahora digo que todo esto es inventario, simplemente es para saber lo que tienen ustedes, qué patrimonio eléctrico o hidráulico tienen en su explotación. ¿Qué transformadores, si es que los tienen, los que están alimentados? Hay gente que tiene transformador en propiedad, no lo tienen. Esto es muy importante por si hay que hacer ampliaciones de potencia, por si hay que verter energía en el futuro, si se decantan por la fotovoltaica. Y luego ya pasamos a ver qué consumo energético tiene la explotación, ¿vale? Ya hemos hecho el inventario y, oye, ¿cuál es el patrón? Oye, pues si tengo energía eléctrica, pues aquí vemos el consumo energético mensual, una cosa muy sencilla. Pues ya estamos viendo que esta explotación de aquí en mayo tiene un consumo brutal, ¿vale? Es un consumo muy estacional.
Y esto hablando con los agricultores, muchas veces romper esa estacionalidad supone poder tener un consumo energético menor, reducir las potencias y por tanto los costes fijos, ¿vale? Entonces esto hay que ir viéndolo para romper la estacionalidad en la medida de lo posible, ¿vale? Los distintos periodos tarifarios, en alguna ocasión no son conscientes de los horarios que hay y es muy habitual, y más con los cambios que por desgracia uno puede estar muy puesto hoy en día, pero es que igual, ¿verdad? Jesús ahora que hablará, igual de aquí a un año todo esto que estamos hablando ya no vale, ¿vale? Se hace otra retarificación y lo que pensabas que los festivos, olvídate, ¿vale? Entonces hay que llevar mucho cuidado y esto estar un poquitín informado porque si no es un desastre. Luego sacar efectivamente cuál es la estructura de gastos que tenemos, cuánto nos gastamos en energía, cuánto en potencia, si hay algún recargo por reactiva, por potencia, etcétera, etcétera. Al final saber de esos 45.000 euros de esa explotación, en qué nos los gastamos, ¿vale? Y si tenemos gasóleo igual, cuánto gasóleo hemos utilizado en la explotación, ¿vale? Eso hay que saberlo. Pasamos al punto 7, Insisto, hay que medir la eficiencia energética de los equipos de bombeo. Entonces, necesitamos, si queremos medir, hay unos equipos portátiles, ¿vale? Esto no es como el coche que lo llevamos al taller y vemos qué consumo tiene, ¿no? Esto es al revés. Hay unos equipos portátiles que se llevan a la explotación y se mide la eficiencia energética que tiene. No la de la curva, no la del fabricante. Porque cuando la bomba tiene 6, 7, 15, 20 años, la curva del fabricante vale para poco, porque no se cumple, ¿vale? Si el fabricante decía si fuera un coche que consume 6 litros de 100, les puedo asegurar que no va a consumir 6, va a consumir mucho más y la curva prácticamente es irrelevante, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que llevar ahí al campo? Pues tenemos que llevar un analizador de redes eléctricas para medir la potencia en el cuadro que está absorbiendo el motor, la bomba, el cable, el variador, Todo eso, no solamente la bomba, que es una cosa muy habitual, no, motor, bomba, cable y variador, si es que lo hay, y el cuadro. Luego, si es un pozo, pues un piezómetro para saber a qué profundidad está el agua. ¿Es lo mismo que esté el agua a 70 metros, que a 100, que a 200? Sin duda que no. ¿Es lo mismo el nivel de agua en enero que en marzo, que en noviembre? Sin duda que no. Y en cuanto lo miden ustedes, se dan cuenta que el pozo está vivo y oscila mucho. Igualmente si captan agua de un río, pero en un pozo es mucho más relevante este aspecto. Luego en el brocal, pues si es un pozo también hay que medir la presión, lo que comentaba José Manuel, oye, a qué profundidad está el agua y cómo la elevo desde el brocal hacia mi explotación. Y luego si tenemos un bombeo en superficie, pues hay que medir la presión a la salida de la bomba y la presión a la entrada, con sondas de presión también. Y por supuesto el caudal impulsado, cuánta agua eleva esa estación de bombeo. Pues aquí le ponemos un ejemplo, ven esas 3 pinzas de negra, roja, amarilla, una bomba que se alimenta de trifásico, pues hay que medir ahí en el cuadro la potencia. Y a la vez que medimos la potencia, medimos el nivel del agua, ¿vale? Todas estas mediciones hay que hacerlas a las 17. A las 17 se mide la potencia, el caudal, la presión, el nivel, ¿vale? Al unísono todo, ¿vale? Este es la sonda del pozo, mi compañero y socio Jorge, tirando el piezómetro, ¿vale? La sonda a la salida del brocal para medir la presión, lo que toque. Y luego ya si es un bombeo en superficie, pues aquí, detrás de la gorra del compañero que está, del jefe de operaciones de la explotación, aquí medimos la presión porque es un bombeo en superficie. Y justo al otro lado de los bloques está la captación del embalse, pues igual, hay que medir la aspiración. Obviamente es lo mismo que el embalse tenga 12 metros de agua que esté tiritando a 2-3 metros. Esos 10 metros tienen un impacto muy grande en el consumo energético, ¿vale? Entonces hay que medirlo porque si no la bomba no sabemos exactamente qué eficiencia tiene. Y por supuesto el caudalímetro, en un bombeo en superficie, aquí esta bomba de eje vertical, aquí a la salida el equipo, ¿vale? Y si es un pozo, en el brocal, también sus sensores para medir el caudal. Entonces son equipos portátiles para hacer una auditoría de la instalación, pero lo ideal, ahora lo comentaré también, es poner equipos permanentes. Hace 10 años esto era prohibitivo, pero es que ahora los equipos son de bajo coste, tienen un coste bastante pequeño y es muy interesante que ustedes sepan en tiempo real qué eficiencia están teniendo las bombas. Si suele tener 60, 60, 60 y al día siguiente arranca aquello, de repente da 46, mal asunto. No hace falta ser ingeniero ni catedrático, para la bomba y llévala al taller antes de que se rompa, ¿vale? Solamente eso ahorra un dinero muy importante, ¿vale? Porque una reparación no va lo mismo que un mantenimiento, ¿vale? También en eso hemos trabajado mucho y las reparaciones, no solamente la energía, es un importe muy importante a veces en las explotaciones. Pues
Tienen claro los equipos que se usan para medir la eficiencia. Ahora aquí les presento en esta tabla un pozo que tiene 2, 4, 5, 4 sectores de riego. Fíjense, bombas con variador y tenemos sectores que trabajan a un 53% de eficiencia global, motor, bomba, cable, variador, pero otro, fíjense el de los pistachos a 24, el postas a 30, y tienen variador y es la misma bomba. Hay un sector que trabaja muy bien y los otros 3 trabajan de pena, ¿vale? Entonces cuidado con los variadores. ¿Hay que poner variador? Sí, mejor que estrangular. Mejor que estrangular las válvulas, como decía antes también José Manuel, veremos un ejemplo. Pero cuidado, hay que intentar, oye, que si la bomba es de 100 litros por segundo, hay que intentar hacer sectores de 100 litros por segundo. Como haga sectores de 40, de 30 o de 130, aquello va a funcionar mal. Hay que intentar trabajar en el orden de más o menos el 15% del caudal nominal de la bomba, ¿vale? Así que mucho cuidado con cómo se organizan los sectores si queremos que las bombas trabajen siempre con una eficiencia energética alta, ¿vale? Fíjense aquí la potencia absorbida, ¿eh? Aquí 70 kilovatios y cuando la bomba trabaja mal, 141. O sea, el doble de potencia, ¿eh? ¡Ay! Perdonad. Seguimos. Otro aspecto importante, y es no solamente medir la eficiencia energética y esos datos en el bombeo, sino también dónde se suministra ese agua. Ese agua en un pivot, pues hay que ir al pivot y en la cabeza del pivot, oye, ¿qué necesitamos aquí en la entrada? 7,7 metros, pues hay que medir, y si da 10, nos sobran 2,3 litros, metros columna de agua, perdón. Y si vas y en la cobertura necesitas 30 metros y está dando 41, te sobran 11 metros, ¿vale? Hay que medir en campo la presión exacta que necesita cada sector y eso llevárselo al programador. Es decir, oye, para cada uno de los sectores necesito aquí que en el brocal o si tenemos la suerte de ya súper avanzado en el pivot, ponerlo en la ley, es decir, aquí necesitamos tanto. Y eso programarlo, porque esos 3, 4, 5 metros que te ahorras, eso no hay que cambiar bomba ni nada, simplemente es ir al programador, y ajustar exactamente la consigna que requiere esa zona de cultivo, ¿vale? Lo mismo si goteo, ¿vale? Aquí hemos puesto el ejemplo del pivot y lo mismo en el extremo final del gotero de la última, poner el manómetro. Y si mide de más de 10 metros, que son los goteros habituales, esa presión la están tirando ustedes a la basura, ¿vale? Equipos de bombeo, eficiencia energética. Y ahora vamos a la eficiencia energética de la red, de las conducciones, del material de riego. Lo primero que hay que hacer es, una vez que tenemos dónde está la zona regable, ver a qué altitud están todas esas parcelas con respecto a dónde cogemos el agua, del pozo, de un río, ¿vale? Por eso el análisis aquí, ven, de la cota 225 vamos a la cota 305, ¿vale? Ahí en esta estación, esta explotación hay casi 70-80 metros desde el nivel. Y es muy importante, y obviamente no se va a manejar el agua en las zonas bajas de la cota 225 que en las cotas altas. Y al final del análisis se saca el resumen este. En cada una de las zonas de riego tenemos el balance energético, lo ven aquí, necesita esta zona 64,82 metros de altura de presión. Y le estamos dando cerca de 80 metros. Es decir, que hay casi un 20% de la energía se nos pierde en la red. Eso es inadmisible. ¿Vale? Esto es muy habitual en algunas instalaciones que he visto de ustedes, que antes era cobertura y de repente han puesto a lo mejor pivot. Entonces, a lo mejor la cobertura pasaban 100 litros por segundo y ahora en el pivot pasan 140. Entonces, claro, esas tuberías se quedan pequeñas, por así decirlo, ¿vale? Igualmente, lo que comentaba antes también José Manuel, hay material de riego que se puede trabajar a mucha menos presión actualmente. Y todo eso hace que se aplique mucha más presión y por tanto se consuma mucha más energía de la que se requiere, ¿vale? Este es un ejemplo se pierde casi el 20%, pero fíjense que hay zonas, en el A3 se pierde un 7% de la energía. Bien, eso es una cosa razonable, un 3, 4, 5%. Hombre, llegar al 100% a veces supone tener tuberías excesivamente grandes y es antieconómico. Pero bueno, perder una energía razonable, ¿vale? Y esto es lo que hay que saber. Fíjense que dentro de un mismo pozo, de una misma explotación, hay mucha diferencia, ¿eh? De perder un 3-4% de energía a perder casi el 20%. Luego ya pasamos a los indicadores. Aquí vemos los indicadores general, los que pongo aquí en negrita, de la explotación y por cada una de las zonas de cultivo. Aquí pues se riegan 34 hectáreas, se aplican 100.000 metros cúbicos de agua, se dan unos 3.000 metros cúbicos por hectárea de año, la explotación ingresa en torno a 60.000 euros por lo que vende de remolacha, de cebada, de trigo. La producción por unidad, el valor de producción está en torno a los 1.700 euros por hectárea, pero hay gradientes, ¿ves? La remolacha aquí en torno a los 3.000 euros por hectárea, la cebada 800, ¿vale? Este dato es importante, pero luego veremos los gastos, porque hay cultivos que parecen a priori poco rentables, pero luego
te vas a la parte de gastos o ves que lo puedes encajar en las faldas de la campaña, lo que hablamos para que el consumo energético no sea tan estacional, los números no salen igual, ¿vale? Esto por eso digo de los indicadores que hay que saber muy bien esta contabilidad hídrica y energética y económica. Seguimos cuánta energía se ha consumido, en este caso, como era todo gasóleo, pues 0, el consumo de gasóleo, en litros, 20.000 litros de gasóleo, cuánto se ha consumido de energía al final, 200.000 kilovatios año. Energía fotovoltaica en este caso 0, pero bueno, esto, si al año siguiente hacemos inversión en electricidad o en renovables, pues esto tiene que ir ese mix mejorando, ¿eh? La fracción solar, ya os digo, como no hay energía solar nada, y luego el mix hídrico, en este caso solamente es agua de pozo y gasóleo, pero ya les digo que hay explotaciones donde tienen varias fuentes de agua y varias fuentes de energía. Los siguientes indicadores son indicadores de hídricos y energéticos, lo mismo a nivel general y luego por cada cultivo. ¿Cuánta energía hemos consumido por hectárea? 6.000 kilovatios hora por hectárea. Ahora vamos a ver que este es un indicador muy importante, la energía que consumen ustedes por hectárea. Luego, ¿cuánta energía se le ha aplicado a cada metro cúbico? 2 kilovatios hora por metro cúbico. En algunas zonas 2. Fíjense, remolacha y remolacha en uno 2,14 y en otro 1,97. Es el mismo cultivo, le hemos aplicado prácticamente la misma dosis de A, pero por la ubicación, por las tuberías que llegan allí, por la cota, no es lo mismo. ¿Vale? Por eso es lo que le digo, que igual esa rotación de cultivo, teniendo estos datos, encajando algunos cultivos en qué zonas, el ahorro puede ser muy importante sin cambiar absolutamente nada. Simplemente teniendo datos y pensando dónde interesa encajar ese puzzle de cultivo dentro de su explotación. ¿Cuánto no gastamos por hectárea? Esto es muy habitual. Ustedes en la zona de Castilla y León se manejan mucho en la energía, en los euros que gastan por hectárea. Euros por hectárea, 441 euros por hectárea a nivel general. Pero hay zonas de 1.000, hay otras de 174, hay otras de 191. ¿Vale? Hay que ir pensando también por metro cúbico y por hectárea. Y por último, en este tipo de indicadores también la energía que se consume por cada kilo de lo que produzcan, de lo que sea, de remolacha, de cebada, ¿vale? En el caso de la remolacha estamos en 125 vatios hora en una de las zonas y en otra en 115. Fijaros que hay algunos cultivos que se dispara hasta 640 vatios hora por kilo, ¿vale? Todo este indicador hago hincapié porque en los próximos años, igual que ahora estamos con el tema de cuánto se consume de agua, tal, el tema energético traducido a CO2 a tal va a tener un impacto total, ¿vale? Y algunos de ustedes les van a discriminar por la huella energética que tengan en su explotación, ¿vale? Entonces, en breve, esto va a tener mucha relevancia. Y ya, el indicador de eficiencia energética. Como hemos dicho, la eficiencia energética son dos grandes aspectos. La eficiencia energética de los bombeos como tal y del diseño y el manejo que se haga de la explotación. La eficiencia de suministro está que vemos cómo se pierde o no la energía dentro del sistema, ¿vale? Una vez que el agua ya llega, que sale de los bombeos. Pues en este caso tenemos la eficiencia energética de los bombeos, que es muy baja. En este caso es que además se alimentan de gasóleo. Son el peor escenario, es tener grupos de gasóleo. Y luego la eficiencia energética de esa red, 88, 86. Y el producto de ambas es lo que da un 14,8 a nivel general, ¿vale? Por tanto, ahora veremos la calificación. Pues aquí está todo por hacer en esta explotación, ¿vale? Y por último, los indicadores en el uso del agua, ¿eh? Fíjense, el primer indicador es el suministro relativo de agua. Esto lo que se hace es, ¿cuánta agua he tenido que aplicar? Oye, yo tengo que aplicar esta explotación 100 litros. Y si ha aplicado 120, rega un 20% de más. Y si aplica 80, un 20% de menos, ¿vale? Entonces, fíjese que dentro de la propia explotación, volvemos a lo mismo, sale un 114%. A nivel global, esta explotación ha regado un 14% más, ¿vale? Automáticamente podría haberse ahorrado un 14% de energía, ¿vale? Pero dentro de esa zona, pues de esa explotación, perdón, hay zonas donde se ha regado un 31% más y hay cultivos donde se han regado un 85%, o sea, le ha faltado un 15% de dotación, o esta cebada que se ha regado casi un 25% de menos, ¿vale? Hay zonas que se han regado de más y zonas que se han regado de menos. La ideal es estar en torno al 100% de la dotación de agua, ¿vale? Insisto, no solamente para optimizar el consumo y el coste energético, sino también para homogeneizar las producciones, que muchas veces está relacionada, y la calidad de las producciones, que es importante. Y luego ya, ¿cuánta agua consumimos por kilo? Antes hemos visto cuánta agua consumíamos por kilo y aquí estamos viendo por cada metro cúbico que aplicamos en su explotación, cuántos kilos sacamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, a nivel global, esta explotación, por cada metro cúbico que aplica, saca 12 kilos de lo que sea. De ese lo que sea, que son 17 kilos de remolacha por cada metro cúbico que le aplica, 3 kilos, 4 de cebada por cada metro cúbico que le aplica, y así sucesivamente, ¿vale? Y si eso en vez de
en kilos lo llevamos a euros, ya hemos visto que esta explotación ingresaba en torno a 60.000 euros, aplican los 100.000 metros cúbicos de agua que tenía en la explotación, sale la productividad del agua en euros por metro cúbico de 0,57. Es decir, de cada metro cúbico que se inyecta en esta instalación, el agricultor recibe 0,47 euros, ¿vale? Esto es muy importante porque fíjense aquí, la remolacha está en 0,48, lo siento José Manuel, pero por ejemplo vemos que el trigo a nivel de la productividad del agua, pues prácticamente lo dobla, es mucho más productivo en cuanto a productividad del agua, insisto, por cada metro cúbico, ¿cuánto reciben ustedes en euros? Ya tenemos todos esos indicadores, entonces vamos a ir viendo cómo estamos. Tenemos el colesterol alto, bajo, el azúcar, ¿vale? Es muy importante porque si no es que no sabemos. Hay mucha gente que piensa que su bombeo va muy bien, que sus tuberías están muy bien. Y a lo mejor es porque el bombeo lo arranca y funciona, pero se está desangrando económicamente, ¿vale? Entonces, el ejemplo de una explotación que tiene 5 pozos, pues bueno, uno está al 41%, otro al 49%, vemos aquí el pozo 4 que está cerca del 60%. Entonces, con estos valores de eficiencia energética nos vamos a esta tablita y vemos desde el A, que está más del 65%, el B, que es buena, 60-65%, el C, 50%. Bueno, pues vemos que hay un pozo, el 4, que está en eficiencia normal, es la C, está a mitad de tabla, justo, pero la gran mayoría está en tipo E, ¿vale? Eficiencias por debajo del 45%. ¿Hay explotaciones que tienen equipos al 70%? Sí. Al 65%, depende mucho también del tamaño de los equipos de bombeo. Bombas de 3-4 kilovatios no se le puede pedir rendimientos del 70% porque no, ¿vale? A mayor potencia de la bomba, generalmente mayor rendimiento. Pero claro, está claro que podemos tener en torno a un 60, un 65 perfectamente. Entonces, si estamos de promedio esta explotación en el 41, pues tiene un margen de mejora casi del 20%. Que el 20% en rendimiento suele ser más del 20% del ahorro económico, ¿vale? Porque no es una relación directa. Ahorro un 1% en rendimiento y ahorro un 1% de energía, ¿vale? Suele ser mayor. Pues ya hemos calificado la eficiencia energética de los bombeos. Ahora vamos a calificar la eficiencia energética de la red, del sistema, de las conducciones. Pues a nivel agregado vemos que esta explotación está en el 78,49, es decir, más del 22% de la energía se pierde en las conducciones, ¿vale? Y lo mismo, hay sectores donde prácticamente la energía se consume poquito, 93% de eficiencia, se pierde el 7%, y hay sectores como este, que prácticamente el 21% de la energía se pierde, o fíjate, aquí casi el 30 y pico por ciento, un tercio de la energía se pierde en las conducciones. Bombeos del 40%, más perder el 30% en la red, brutal, brutal, ¿vale? Y esto es muy habitual. No solamente, no he puesto el ejemplo de la explotación que va mal, este es el bueno. Estos son de los buenos, ¿vale? O sea que el potencial es brutal. Y me sabe mal decirlo porque parece que es irrealizable, pero que es realizable. Hay un potencial muy grande. Pues cuando ya tenemos la eficiencia de los bombeos y la de la red, hacemos la eficiencia energética general de toda la explotación. A nivel global estamos en el 32%. Y nos vamos aquí, el 32% es tipo E. Estamos en el último escalón, ¿vale? Por tanto, del E a la hay mucho recorrido. ¿Quiere decir que tenemos que pasar del E a la mañana? No, pero bueno, ir poco a poco tomando medidas para ir subiendo, ¿vale? De la E a la A es difícil pasar de golpe, pero bueno, cuando identifiquemos todo, ya se irá priorizando. Hay 10 cosas para hacer, pues bueno, ¿cuáles son las más prioritarias? Estas 3, ya estamos en el escalón C, y el año siguiente, ¿qué podemos hacer? Estas 2, y poco a poco ir poniendo en marcha las mejoras. Luego, además de la calificación energética, hay que ver qué grupo somos. Como el grupo sanguíneo, ¿no? Esto se hace con cuánta energía se consume por hectárea. Pues esta explotación consume 900 kWh por hectárea. Pues eso es el grupo 2. Estamos aquí. Es una explotación poco consumidora, ¿vale? En función de los tipos de cultivo que tengan ustedes, de cómo estén esos equipos, de cómo se maneje, pues ese consumo por hectárea sube o baja, ¿vale? Pues estamos en el grupo 2, en este caso. Y este sería el resumen. Una explotación que tiene una eficiencia energética general del 32%, que consume 900 kWh por hectárea y año, que es una calificación tipo E y del grupo de consumo 2. Es una E2. Esta explotación parte de aquí, tipo E2, ¿vale? Insisto, esto como los electrodomésticos, porque los electrodomésticos sí hay una serie de servicios o las viviendas, ustedes lo tienen muy interiorizado. En cambio, en su explotación, que seguramente consume mucha más energía que en su coche, su tractor y su casa, tienen que tenerlo también muy presente, ¿vale?
Incluso esto ahora se está viendo mucho también para aquellos que arrendáis explotaciones. ¿No? Yo voy a arrendar una explotación, no, oye, sí, no, si tiene agua, sí, y tiene no sé cuántas hectáreas, y tiene, no, ya, pero ¿funciona bien ese pozo? ¿Tiene un transformador de tal? ¿Tiene boquilla de...? Esto ya sirve para discriminar qué explotación alquilo y cuál no, cuál arriendo y cuál no, ¿eh? No solamente para la que uno ya tiene en propiedad, ¿vale? Porque por desgracia muchas veces los agricultores tenéis que tener más superficie para poder seguir viviendo de la agricultura. Esa es la parte energética y ahora ya pasamos a la parte hídrica. Esta explotación en general aplica un 64% de la dosis que se debería. Es decir, prácticamente está aplicando un tercio menos de agua de lo que toca. Parece a veces, la que hemos visto anteriormente, regaba un 14% de más, pero es que esta riega de menos. Y no hay que regar ni de más ni de menos. Y además que tienen cantidad de agua suficiente. Hay sitios donde se riega un 64% porque es que no hay más agua. ¿Vale? O quitas superficie o tienes que hacer un riego deficitario estructural. ¿Vale? Pero en este caso hay agua suficiente y estamos viendo que aplicando unas dosis un poquitín superiores es que se puede sacar más kilos. ¿Vale? Porque se riegue más el año que viene no es peor agricultor. ¿Vale? Si al final sacan más kilos, lo que hablamos, si sacan más kilos por hectárea, te mejora la productividad por metro cúbico, por energía, por todo, ¿vale? Y la productividad de tu explotación a nivel económico, ¿vale? Porque hay veces que hay que regar de más y hay veces que hay que regar de menos. Estar en ese óptimo. Y este sería el resumen de la calificación energética e hídrica. Es un E2 energética, como hemos visto antes, y es un E-. ¿Por qué? Está en el último escalón y riega de menos. Por eso el signo negativo, ¿vale? Y ahora ya pasamos al punto de, oye, ¿qué mejoras, si ustedes quieren abordar de forma integral su explotación, qué mejoras deben ustedes revisar o la gente que ustedes lleven a su explotación? Debes decir, oye, revísame que todo esto está bien o es mejorable o no es necesario. Pues hay distintos bloques. El primer bloque es de contratación. Ahora Jesús va a hablar en detalle de eso. Hay un aspecto jurídico, porque hay explotaciones que tienen posibilidad de tener varias concesiones y ahora mismo solamente tienen una, y solamente agrupar o segregar concesiones puede suponer un ahorro muy grande, pero hay veces que hay explotaciones que me interesa sacar toda el agua de este pozo y hay otras explotaciones que me interesa sacar una parte de aquí y otra parte del otro pozo, ¿vale? Eso puede producir un ahorro muy importante, al margen de que hay situaciones que están ilegal. Entonces, las explotaciones que están ilegal ya no es una cuestión energética, es una cuestión de regularizarlo porque las sanciones valen un dinerillo y eso es básico, ¿vale? Pero también pasa, que no es lo habitual, pero hay explotaciones que están en situación irregular. Luego los equipos de bombeo pues se pueden poner a punto. Hay veces que no hace falta cambiar la bomba ni el motor, pero se puede poner a punto, llevarlo a un taller que de verdad sepa poner a punto, alinear los ejes, cambiar los cojinetes y gastándose 4 perrillas, la bomba mejora mucho su eficiencia. Se pueden cambiar rodetes, recortarlos o simplemente hacer un cambio total del bombeo, ¿vale? En el cableado, sobre todo cuando hay pozos, hay muchas veces que se pierde mucha energía en los cables, de en torno al 10, 15, 20%. Eso es inadmisible. Cuidado con los cables. Hay que también calcular esas caídas de tensión y las pérdidas energéticas en los cables. A veces cuando el transformador se quema, por desgracia, una acción que hemos hecho es aumentar la tensión del transformador. Y eso hace que las pérdidas en el cable prácticamente se queden a cero, ¿vale? Pero eso es aprovechar momentos concretos de una rotura, una desgracia, porque cambiar un transformador si va bien, pues no compensa, ¿vale? A veces también se puede meter otro cable adicional en el pozo si la intubación lo permite, porque a veces que entre la columna y el sondeo no hay espacio, entonces si metes otro cable más, luego no puedes sacar e insertar el pozo, ¿vale? Pero eso hay que valorarlo. El punto 5 es el material de riego. Ahora después José Manuel ha dado una pincelada, Elena Cuartero hablará de subir la presión, bajarla, según interese. Lo habitual ahora mismo es bajarla, obviamente, y también a veces jugar con los caudales. Bajando con los caudales, vamos a ver un ejemplo, se puede ahorrar mucha energía. Luego aplicar las dosis de riego que toquen, insisto. Hay una cantidad brutal de sensores, de formas, pero utilicen un criterio. A todas las explotaciones donde voy, riegan a ojo. Por favor, hay que tiene un montón de servicios desde hace años para darle una recomendación de riego semanal. Sensores, desde 0 hasta 1000 hay un espectro brutal de opciones de cómo saber qué dosis aplicar. Cojan una, no rieguen a ojo, que el ojo les falla seguro. De verdad. Y lo digo con todo el respeto. Luego la monitorización, lo que hemos visto, los equipos portátiles no, tener equipos permanentes para, oye, el equipo funciona con eficiencia energética alta, ¿vale? Pues ir viendo cada vez que pongan en marcha, de vez en cuando echarle un vistazo a que aquello funciona bien y poner las alarmas que toquen para que cuando haya algo vaya mal, enseguida lo detectéis. Ahora vamos a ver también algunos ejemplos. A ser posible centralizar todo esto,
¿vale? Las producciones, los consumos de agua, de energía, las presiones, los niveles de los embalses, la generación fotovoltaica. Eso, cuando ustedes tienen información, si saben que están generando ahora 30 kilovatios, si tienen un pozo de 30 y otro de 30, si pueden permitirse poner solamente uno, saben que lo que producen están generándolo y lo estás aprovechando. Sabes que si pones el segundo pozo, tienes que importar de la red 30, pero si no sabes que estás generando 30, no operas igual. Cuando tú ya tienes la información de lo que generas y de lo que consumes, ya operan los bombeos de otra manera y el ahorro es muy grande. El manejo de la instalación, lo que hemos visto, revisar las presiones de consigna en los variadores, los filtrados, todas esas consignas, revisarlo porque son micros ahorros y a veces macro ahorros según lo mal o bien que esté la explotación. Aumentar la frecuencia de los riegos para que el agua no se vaya en profundidad, no haya percolación. Todo eso, evitar estrangulamientos, vamos a ver ejemplos ahora. Y ya el último bloque es mejorar conducciones. Bien, porque se han quedado pequeñas. Bien, porque tiene algún estrangulamiento. Todo eso hay que revisarlo. A veces también hay una ponencia concreta, ¿verdad?, del tema de revisar los sondeos. A veces los sondeos no nos damos cuenta y el sondeo está hecho polvo y a lo mejor simplemente haciendo una pequeña actuación en el sondeo podemos sacar mucha más agua, que los niveles se recuperen mucho y ahorrar mucho dinero, ¿eh? Obviamente podemos poner bombeos intermedios, sobre todo cuando hay energía solar, para que la potencia no se demande exactamente la potencia del pozo, que sea sacar el agua y elevarla arriba, sino hoy hago un bombeo intermedio a un depósito y luego cuando me interesa ya le cojo el agua del depósito solamente para aplicarle la energía al pivot y demás. Se reduce mucho, se escalona la potencia y el ahorro puede ser muy grande. Obviamente energía fotovoltaica, pero siempre obviamente primero mejorar la eficiencia energética y luego implantar fotovoltaica, porque muchas veces te quitas mucha potencia solar y por tanto te ahorras mucho dinero en la inversión. Y a veces también puede ser interesante las baterías, aunque esto ahora mismo está todavía con unos precios poco competitivos, pero hay casos muy concretos que pueden salir los números. Y por desgracia tenemos muchas zonas que aquí, José Manuel lo sabe, que están completamente aisladas, pero aisladas que está la línea a 30 kilómetros, la línea eléctrica. Entonces, pues no hay más que tirar de grupos. Pero hay grupos que tienen un consumo en litros hora mucho inferior a los que hay instalados, ¿vale? Entonces, cuidado que puede haber un ahorro muy grande también cambiando el grupo, ¿vale? O comprando alguno de estos que hay por allá de segunda mano que tiene unos consumos muy buenos, ¿vale? Es una cosa muy... En algunos se les ha hecho y es que compra grupos a la mitad de precio que funcionan muy bien, ¿vale? Pues unos ejemplos ahora muy rápidos, sin entrar en detalle, pero la boquilla de baja presión, está claro. Si yo en vez de 30 metros aplico 7, pues paso de 62 kilovatios a 51. Ha bajado 10 kilovatios cambiando las boquillas, que vale 4 duros. Y incluso lo podéis hacer vosotros mismos, ¿vale? No es una cosa compleja. Otro aspecto son lo que decía, monitorizar. Oye, si estoy viendo que salen 100 litros siempre de mi pozo de mi bombeo, de repente baja el caudal mucho, lo habitual es que hay una fuga, ¿vale? O que hay algún problema en el bombeo. Cuidado, para el bombeo échale un vistazo, porque por ahí se va muchos euros al año. Este es un ejemplo, simplemente una red que se ha quedado pequeña, porque los caudales que pasan son grandes. Pues simplemente en ese sector, en vez de un sector, hacer dos sectores. Entonces, en vez de pasar 100 metros cúbicos hora, pasar 65. Pues de 29 kilovatios a 27. 7 kilovatios simplemente poniendo una retroválvula en el medio, ¿vale? De 100 espesores pasar a 50. Fíjense las pérdidas de carga de 22 metros que se perdían en la red desde que sale el agua del filtrado hasta que llega a 13, ¿vale? 9 metros que se ahorran ahí de pérdida de carga solamente haciendo un sector. Obturaciones. En este caso es un contador. Pero hay veces que es una válvula que por lo que sea parece que está abierta, en teoría está abierta totalmente, pero la lenteja se ha quedado ahí que no abre del todo. Ahí si no te das cuenta, no tienes los matones los puntos, te das cuenta que te estás dejando un dinero importante. Aquí 8 metros de pérdida de carga solamente los álabes del contador de agua. Rosa va a hablar de Firriego, va a hablar muy en detalle. Insisto, no rieguen a ojo. Cojan las recomendaciones de AINCA como poco para empezar. Es gratis, es rápido, es sencillo. Y luego ya si quieren meterse poniendo una sonda, un pluviómetro por teledetección, lo que quieran. Si cuando empiecen ustedes a coger el criterio, se van a ir picando. Lo digo en plan popular, pero es verdad, porque ustedes van viendo poco a poco. Ah, ostras, que estoy regando, es que el agua se me va abajo. Y es que, pues en vez de regar 2 horas, riego 1 hora y media y ven que el agua se queda justo. El abajo se van a decir, hay que ver el agua que entra al sistema y la que sale. Y yo diría incluso, y la que se queda, que es la que nos interesa. Nos interesa saber el agua que entra y la que se queda. La que se va fuera, eso es tirar dinero y es una faena. Y de verdad que estos son 4 duros. Y es muy sencillo. Y Rosas va allí y enseguida
es que es muy sencillo y de verdad que es muy, muy ágil ver cómo el agua se mantiene dentro de donde están las raíces y donde se extrae el agua del cultivo, de verdad. Esto es un bombeo de gasóleo, que estaba aislado. Estaba aislado cuando se hizo la explotación. Pero lo que antes era 700, 800 metros era, vamos, ni se lo pensaban, con los precios actuales del gasóleo, pues hacer una línea de 600, 700 metros ha salido a cuenta. Pues te quitas el grupo del gasóleo, todo el jaleo de llenar el depósito y los rendimientos, pues aquí de consumir 91 kilovatios a consumir 16, ¿vale? Entonces esa línea se ha pagado prácticamente ya, ¿vale? Por eso decía que hace en el 2008, 2009 era una situación y hoy en día hay inversiones que ya no son prohibitivas, sino ya no es es que son de supervivencia, ¿vale? Cuidado que esto no es ni de cambiar, simplemente hacer una línea y electrificarlo. Si estamos a 20 kilómetros, obviamente no van a salir los números, ¿vale? Pero entonces esta explotación ha sido una inversión muy interesante. Lo del grupo, esta situación actual que había inicialmente de casi 12 litros hora a un grupo de casi 7, ¿vale? Pues hay que echar unos números y ver si sale a cuenta cambiar el grupo, ¿vale? Lo mismo de los filtrados, de 32 kilovatios a 22, casi un 28% de ahorro con los filtrados, ¿eh? Este es el ejemplo que comentaba antes José Manuel de la estrangulación de bombas. Es que más, si es que aquí no hay que poner ni variador. Lo único que hay que hacer es poner una bomba y abrirla a tope. Y pasamos de 153 metros cúbicos a 253 con una bomba, ¿vale? Y la potencia, fijaros, sube un poco más, de 29 sube a 34 y dices, ostras, pero sí, sube un poquitín la potencia, pero es que subimos mucha más agua y el metro cúbico de 0,19 pasa a 0,13. No se ha hecho nada, simplemente abrir las válvulas y ya está, ¿vale? Oye, ¿por qué está la válvula estrangulada? Tampoco sabe decirte nadie por qué, pero lleva eso ahí 15 años con la válvula estrangulada. Insisto, sean ustedes mal pensados, reconsideren lo que hacen, porque hay mucho dinero ahí en juego y a ustedes les va la vida. Lo mismo, esta valvulita de aquí, ¿la ven? Está ahí un poquitín cerrada, se pierden ahí 4 metros. Parece una tontería, pero 4 metros es el 10% de la energía de ese pequeño pozo de ahí. Ahí sí que hay que poner un variador. Para esos 4, esa trocilla ahí que cierran, no. El variador en vez de a 50 Hz a 43. Y eso lo ajusta y te ahorras un buen dinero ahí, evitando la estrangulación con una válvula. Medir las consignas. Un manómetro vale, José Manuel, 10 euros en la ferretería. Pínchelo en el aspersor, pínchenlo en el... Oye, si el gotero es de 10 y le dan 15, 5 metros que se pueden ahorrar. Prográmenlo en el telecontrol y bajen la presión de consigna. Muy interesante el tema de un programador que también son muy económicos desde hace ya unos años y rieguen por volumen. Van a incregar, ¿qué recomienda regar de la remolacha? 100 litros hoy, pues estos 100 litros los programo. No rieguen por tiempo, porque el tiempo, en función de dónde esté el sondeo, dónde esté el nivel del embalse, a veces el bombeo impulsa 100 litros, o a veces impulsa 90, o a veces 105, a veces riegas de más o de menos. Y tú al final lo que quieres es darle el volumen exacto que quiere el cultivo. Programa el volumen. Un ejemplo de bombas que se han puesto nuevas. En la situación original, 40% de rendimiento, 98 kilovatios que absorbían esos equipos. Obviamente, si pones un equipo nuevo, pues pasamos a un rendimiento del 63 y a una potencia de 62. Este es el ejemplo paradigmático de una persona que te llama para que le pongas placas solares, que le hagas un proyecto de placas solares y le dices, espérate, vamos a medir las bombas, vamos a ver los pivots, vamos a ver, y luego ya veremos si te hace falta 300 kilovatios, 200. El ejemplo de que iba a poner, hombre, 200 kilovatios y, bueno, hemos puesto 70, ¿vale? De 70 a 200, o sea, hay un dinero importante, ¿eh? Primero eficiencia energética hídrica y luego la energía solar, insisto, forofos de la energía solar, pero después de funcionar correctamente. Ya termino comentando algunos retos importantes. Les digo que hay un margen brutal de mejora. No se lo creen, se piensan que estoy exagerando, pero es increíble, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante en relación con todo esto transversal es la cultura del agua, que dice José Manuel, y la cultura del mantenimiento. Ustedes suelen ser muy rigurosos llevando sus coches a las revisiones, sus tractores y demás, pero en cambio sus pozos, sus equipos de bombeo, sus boquillas, sus variadores, sus transformadores, generalmente nunca se hace el mantenimiento. Y hay que hacer el mantenimiento de todos esos elementos porque implica ahorrar dinero, energía, agua y muchas veces roturas. Y las roturas valen mucho dinero, los mantenimientos valen muy poco. Si es posible, doten de equipos de medida de agua y energía en su instalación, lo que estábamos comentando, en los pozos, en los pivots, para que sepan cómo se está comportando el sistema, ¿vale? Para tenerlos ahí en plan permanente.
Si no pueden ser todos este año, por lo menos un caudalímetro en el pozo. Al año siguiente el piezómetro. Al año siguiente, ¿qué potencia tengo en el cuadro? No hay que hacerlo todo de golpe. Luego, hay cosas que prácticamente sin ir a medir se ve. O sea, una bomba que tiene 40 años, un grupo electrógeno, lo que hemos visto, eso prácticamente no hay. O sea, hay que medir, muchas veces hay que pedir una subvención, hay que tal, y hay que cuantificarlo, pero realmente eso sabe que hace falta un plan renove ahí, ¿vale? En la agricultura es un reto. Las administraciones, cada vez que hablamos con ellos, oye, hay que poner un plan de verdad que permita, no convocatorias para cambiar las bombas, no, que permitan lo que estamos hablando. En la explotación de esta persona, de esta explotación, queremos cambiar la bomba, el grupo, no sé qué, estas boquillas, que podemos meter todas las inversiones que se requieren en una explotación. No una línea de ayudas para las renovables, otra línea para las bombas y otra línea para la digitalización. O sea, es una ruina que un agricultor tenga que pedirte subvenciones con 3 documentación, con 3 expedientes. Eso agota al más optimista, ¿vale? Luego yo les diría que llevasen cuidado y que las subvenciones no las pierdan de vista, pero también hay otras alternativas, bien con sus bancos directamente o bien con empresas que se dedican a todo este tinglado. El otro día en Valladolid los compañeros de la Universidad de Madrid están haciendo pues otro tipo de subvenciones de renovables también, hacer una cosa, un contrato directo entre ciertas empresas que hacen la instalación y ustedes pagan ya desde el principio por metro cúbico, por mes, como se quiera, ¿no? A la carta, pero se hace inmediato, ¿vale? Y el agricultor no hace la inversión. Eso en la industria agroalimentaria, en los vehículos, en la vía marítima está muy extendido, pero la agricultura no termina eso de explotar y tienen que mirarlo en todas cosas porque la administración no va a dar abasto para llegar a todos los agricultores. Eso para empezar, ¿vale? Y luego el tema de energía renovable, ya lo hemos dicho. Hay que estar pendiente, pero primero sean eficientes y luego vean qué instalación solar le hace falta, ¿vale? No a la inversa, porque si no me gustaría que pasara lo que pasa muchas veces, que vean, ay, tengo aquí los 200 kilovatios y cuando mire dices, ostras, te sobra la mitad de la instalación. Y por desgracia me ha pasado en un par de ocasiones y es una pena porque esa inversión la siguen ustedes pagando. Hagan el mantenimiento, no esperen a que se rompan las cosas, ¿vale? Cada vez que hacen un mantenimiento se incrementa la eficiencia energética y bajan los costes de bombeo. No esperen a que se rompa la bomba, el transformador, hagan un mantenimiento. La energía solar, de verdad, esto no es innovación, estamos hinchados a instalaciones solares. Hablen con AINCRA y tienen, en todas las provincias de Castilla y León, tienen un montón de gente especializada haciendo instalaciones solares. Y que lo estudien en detalle. Precariedad. Cuidado porque hay sitios donde es que estamos cerca de tener problemas de accidentes laborales, ¿vale? De seguridad, hay capataces y trabajadores. Hay que ahorrar energía, pero lo primero es que la gente esté segura, ¿vale? Instalaciones obsoletas, hace falta un plan renove. José Manuel insiste mucho, cada vez que habla de la administración, hace falta un plan renove, un plan que permita reformar todas las instalaciones en nivel integral, no solamente la bomba, las placas, insisto, ¿vale? Entonces, bombeos, cuadros de esta antigüedad, es que eso para chatarrero, a venderlo al peso. Insisto, grupos electrógenos, todas estas cosas tienen rendimientos del 10-12%. Eso es, estamos hablando del 60%, 12% es una miseria, no se lo pueden permitir ahora mismo. Pues eso es todo, no sé cómo he ido de tiempo. Sigo por aquí, no obstante cualquier cuestión a su disposición y mucho ánimo a todos ustedes en su explotación. Gracias.